Gracias por salir a votar. Gracias por participar en las elecciones más grandes de la historia. Gracias por fortalecer la democracia. En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, seguimos trabajando para impartir justicia electoral en nuestro estado. Y proteger tus derechos político-electorales. Porque tú participas y el TEG te defiende. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenos días, siendo las 11:04 del 11 de diciembre de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados por Ministerio de Ley integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis 2 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrados por Ministerio de Ley. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando a la Secretaria General en funciones informe sobre el resultado de la misma. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados por Ministerio de Ley presentes. Gracias. A continuación le voy a solicitar la participación de Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistrados por Ministerio de Ley que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales número TEG-JPDC-127/2024, iniciado por la demanda presentada por las regidurías Dafne María Peña Arenalde, María Guadalupe de San Pedro Montoya, Cristina Salinas Hurtado, Óscar Martínez Sánchez y José Domingo Núñez Rojas, en contra de diversos actos del presidente municipal de Apaseo el Grande, que consideran atentan contra sus derechos político-electorales en su vertiente del ejercicio del cargo para el que fueron electos. En el proyecto se propone sobreseer el juicio para la protección de los derechos político-electorales respecto del agravio relacionado con la integración paritaria y proporcional de las comisiones municipales de Apaseo el Grande, al tratarse de pretensiones que se circunscriben al ámbito de organización interna del ayuntamiento y las violaciones reclamadas no competen a la materia político-electoral. Por otro lado, confirmar en lo relativo al resto de actos impugnados al resultar inoperantes los motivos de disenso, en atención a que las personas accionantes, desde la primera sesión ordinaria al desahogarse su tercer punto relacionado con la lectura y aprobación en su caso del orden del día, emitieron su voto, sin hacer ninguna precisión sobre la falta de los anexos correspondientes a cada asunto enlistado, como invocaron ante esta instancia. Además, porque al someterse a votación de las personas integrantes del ayuntamiento, incluidas las quejosas, fue aprobado mediante el voto dirimente del presidente municipal, siendo que posterior a ello, es decir, hasta después de obtener un resultado desfavorable a su postura, uno de los promoventes intervino para mostrar su inconformidad al respecto. En ese sentido, el momento idóneo para hacer valer su descontento era antes de votar dicho punto del orden del día y no posterior a su validación. Asimismo, se establece que las personas promoventes tuvieron conocimiento previo del documento relacionado con la integración de las comisiones municipales, pues en fecha 7 de octubre presentaron una contrapropuesta a la originalmente realizada por el presidente municipal sobre la conformación de estas. Ahora bien, sobre los nombramientos de las personas titulares de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Tesorería, ningún agravio irroga a las enjuiciantes, pues el artículo 42 de la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios para el Estado de Guanajuato
no exige correr traslado a quienes integran el ayuntamiento, es decir, que deba acompañar como anexo el documento que exponga el currículo de quienes puedan ocupar el cargo, así como lo dispone el artículo 106 de la referida norma para diversos temas. Lo anterior es así, pues basta que en el desahogo de cada punto sea expuesta la trayectoria de la persona sugerida y a partir de esto, quienes integran el cabildo tengan elementos suficientes para emitir su voto. Es la cuenta, señora magistrada y señores magistrados por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Está a su consideración el proyecto de la cuenta. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para manifestar, con respeto, que disiento en el sentido del proyecto que se nos presenta respecto del juicio ciudadano 127, pues no comparto las razones que lo sustentan. En esencia, dado que en el proyecto se indica que para hacerse exigible la remisión de anexos en la citación a una sesión, debía acreditarse que existiera tal obligación y que las regidurías fueran las receptoras o destinatarias. Sin embargo, no comparto esta postura, puesto que en principio esta es una obligación legal prevista en la normativa y es de conocimiento general que el derecho no está sujeto a prueba. Por otro lado, esta obligación sí está contemplada en el artículo 106 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios en el Estado de Guanajuato, a cargo de quien convoca una sesión de ayuntamiento para que en la citación respectiva acompañe la información necesaria para su desarrollo. En ese sentido, a mi juicio, en el caso concreto, sí era exigible al presidente municipal, que fue quien convocó para que acompañara la información necesaria para desahogar los puntos del orden del día de la sesión a la que convocó, particularmente en lo relativo a los nombramientos que pretendía hacerse en el ayuntamiento, así como la integración de las comisiones. Igualmente no comparto, por no existir fundamento legal alguno, que se diga que en el proyecto, que debido a que las regidurías impugnantes hayan aprobado el orden del día, implicaría perder su derecho a exigir la información necesaria para tratar alguno de los puntos contenidos en él. Es por ello que, de ser necesario, enuncio el voto particular en los términos del artículo 19, fracción 10.11 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado Martínez. Si no hay algún otro comentario, informo a este pleno que voy a sostener los términos del proyecto como fue circulado, ello en atención a que considero que el punto de las sesiones de este colegiado, justo el momento de aprobación del orden del día, es cuando las personas regidoras tendrían que haber hecho la manifestación relativa a no proceder al análisis de los puntos convocados al carecer de los anexos correspondientes. En ese sentido, voy a mantener, informo, los términos del proyecto como fue circulado. Si no hay alguna otra intervención, bien, al no haber más intervenciones, le pido a la secretaria general en funciones, por favor, tomar la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada presidenta Yari Zapata López. Con mi proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley, Juan Antonio Macías Pérez. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez En contra Mejía. del proyecto, y como lo reitero, anuncio el voto particular en los términos del artículo 19, fracciones 10.11 del Reglamento Interior de este tribunal. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de usted y del magistrado por Ministerio de Ley, Juan Antonio Macías Pérez, con el voto en contra del magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del Reglamento Interior de este tribunal. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEG-JPDC-127-2024 se resuelve. Primero, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales por las razones expuestas en el apartado 3.2. Segundo, se confirman los actos reclamados al resultar inoperantes los agravios hechos valer por las personas actoras. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario y coordinador de ponencia, al doctor José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno,
Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 170/2024, iniciado por la queja presentada por una regidora de la Administración 2021-2024 del Ayuntamiento de Cortázar, en contra de su similar por la supuesta elaboración y difusión de un video con información que estima actualiza violencia política en contra de las mujeres en razón de género en su perjuicio. La ponencia advierte que no quedó demostrada la intervención de la denunciada en los hechos materia de queja, pues aunque se acreditó que la existencia y contenido del video solo fue visible en el teléfono celular de la quejosa y no se desprendió que hubiese sido generado y o circulado por la persona incoada. Es así que se propone declarar no actualizada la responsabilidad de la denunciada en los hechos cuestionados. Es la cuenta, magistrada presidente, señores magistrados, por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Someto a consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir a la secretaria general en funciones tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada presidenta Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Juan Antonio Macías Pérez. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-170/2024 se resuelve, único, se declara la no responsabilidad atribuida a María de la Cruz Mata Medina en la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. Magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 11:15 del día 11 de diciembre de 2024, se da por terminada la misma. Muchísimas gracias y buenos días.